Vamos a leer allí en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. En reverencia a la palabra del Señor nos ponemos de pie y luego nos quedamos sentaditos. Segunda de Corintios, en su capítulo 12, versículo 9. ¿Lo tenemos? Para que lo leamos juntos. La palabra del Señor la leemos bajo la dirección del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. La última parte, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gracias, Padre, por la bendición gloriosa, Dios mío, de poder, Dios eterno, tener un momento, Dios mío, y poder, oh Cristo de la gloria, inclinar nuestro oído y escuchar lo que tú nos quieres decir. Háblanos a través de tu palabra, mi Señor. Que seamos, Padre, vasijas que reciban esa palabra, el consejo, y pueda llenarnos, Dios mío. Que sea tu Santo Espíritu ministrando mi vida y la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Gracias, bendito Dios y Padre maravilloso, oh Cristo de la gloria. Amén. Gloria al Señor. El tema lo tenemos allí, hermanos, un pequeño tema en el versículo 9. Bástate mi gracia. ¿A quién le dijo el Señor esa frase? ¿Alguien la sabe? ¿A quién le dijo, bástate mi gracia? Vamos a hablar de un hombre, creo que todos lo conocemos, un hombre con mucho, pudiéramos decir, reconocimiento en las escrituras del Señor, más que todo en el Nuevo Testamento. Pablo, el gran apóstol. Pablo, el escritor de gran parte del Nuevo Testamento, pero también Pablo, el perseguidor de la iglesia cristiana, de los primeros cristianos. Amén. ¿Han oído esta historia de Pablo, de todo lo que él hizo, las cartas que escribió, pero que fue un perseguidor de la iglesia del Señor? Vamos a irnos a Hechos 22 porque vamos a conocer parte de lo que el Señor nos va a mostrar de lo que fue la vida de Pablo. Vamos a ir a Hechos 22. Dice que Pablo, no sé cuántos han escuchado realmente o solo han oído hablar quién es Pablo. Pablo nació en una ciudad, dice Pablo de Tarso, así se escucha muchas veces, así hablan, Pablo de Tarso. Nació en la ciudad en Cilicia. No era Pablo su nombre, sino que era Saulo. Saulo tuvo el privilegio de tener un alto grado de estudio de las escrituras hebreas, bajo la tutela de un hombre muy reconocido, muy honorable, llamado Gamaliel. Vamos a esperar que los niños se vayan para... Decíamos que Pablo era conocido como Pablo de Tarso. Este hombre
En su juventud tuvo el privilegio, fue un hombre muy estudiado, conocía mucho de letras, pero también tuvo el privilegio de poder estar bajo la tutela de un hombre muy honorable, este hombre llamado Gamaliel. Gamaliel, un respetado maestro de la ley judía. Con este estudio obtuvo un profundo conocimiento de las escrituras y una estricta adherencia a la ley mosaica. Desde muy joven quiso saber sobre los antepasados de sus familias y de dónde él venía. Él quería conocer de dónde venía y tuvo la oportunidad. Dice que este hombre estuvo bajo la tutela de este hombre y aprendió lo que era todo lo que fue la ley hebrea. Fue un devoto, un fariseo devoto a la ley mosaica. Luego vamos a regresar a Hechos. Vamos a ver qué nos dice Filipenses para que entendamos de quién estamos hablando. Filipenses 3, 5 y 6. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Estamos hablando de Pablo, no se les olvide. Circuncidado, dice, al 8º día, era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. No se podía, era un hombre intachable que en lo que había creído él respetaba. Y era, dice allí, un devoto a la ley, a lo que él creía. Pero dice que con este profundo conocimiento que él tuvo de la ley, era tan estricto que caminaba a la par de la ley de lo que él conocía. Con todo este conocimiento, participó en una secta judía. Estamos hablando de Pablo. Con toda la letra que él tenía, participó en una secta judía. Era tan devoto y dice que vio lo que era la separación de los gentiles, de los judíos y la separación de los gentiles. Era conocido por defender estrictamente la fe judía. Cuando se enteró que había un grupo que seguían a un hombre llamado Jesús de Nazaret, el Mesías prometido, sintió que este grupo era una amenaza para él y para los de él, para el judaísmo, quienes estrictamente cumplían la ley. Entonces se dedicó a perseguirlos. Vamos a ver qué nos dice Hechos 8:3. 8, versículo 3. Y Saulo, todavía no era Pablo, y Saulo asolaba la iglesia y entrando, oiga bien lo que hacía, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Eso hacía Saulo, conocido como Pablo después. Los arrastraba, dice, sin piedad, a hombres y mujeres sin piedad. No le importaba si eran mujeres, si eran hombres, y los entregaba a la cárcel. Este hombre se convirtió en un hombre perseguidor de los primeros cristianos. Ellos le temían. Hay un relato muy conocido en la Biblia y es la del diácono, el hombre conocido como el diácono Esteban. ¿Han oído hablar de Esteban? Esteban murió
apedreado por la causa del Señor. Y Saulo estuvo ahí, fue partícipe de la muerte de Esteban. Y nos lo dice allí la Biblia en Hechos 7:57. Dice, entonces ellos dando grandes voces. Si usted quiere enterarse bien de toda la historia, está aquí, hermanos, búsquela en el capítulo 6, está donde está la elección de todos los diáconos, y ahí está el arresto de Esteban, la defensa y muerte de Esteban, pero nomás vamos a tocar el 57, dice, entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Contra quién? Contra Esteban, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras aquellos le apedreaban, Esteban invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Pero ¿quién fue partícipe? Saulo. La persecución continuó y aún más, con más fuerza. El deseo de Saulo era acabar con los cristianos, y se acercó al sumo sacerdote y pidió cartas para continuar esa persecución, ir a las ciudades y seguir terminando con los cristianos. Eso nos lo dice allí en Hechos 9, el 1 y el 2, versículo 1 y 2 dice, Saulo respirando aún amenazas, era tan grande el deseo de terminar con los cristianos. Dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Quería destruir a todo lo que se opusiera a lo que él sabía, a la ley mosaica, a la ley judía, y él estaba haciendo todo lo imposible para que aquellos cristianos no siguieran a Jesús de Nazaret. Pero él pensó en ese camino, iba para la ciudad. ¿Alguien ha escuchado a qué ciudad iba cuando llevaba esas cartas y lo que le pasó a Saulo? Iba camino a Damasco. Iba camino a Damasco, y aquí es donde empieza lo más bonito, porque Pablo, siendo un hombre lleno de tanta letra, de tanto conocimiento, vamos a ver los planes del Señor y cómo el Señor cambia los propósitos y los planes de las personas. Camino a Damasco pasó lo que él no se esperaba. Y eso lo vamos a encontrar allí en el capítulo 9, allí donde estamos. Hechos capítulo 9, versículo 4 nos dice, y yendo por el camino, versículo 3, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Se lo imagina usted? Yendo ese hombre por el camino, y qué luz tan fuerte o qué tan esplendorosa tuvo que haber sido. Dice, un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, Pablo cayó en tierra. Fue tan fuerte el resplandor de aquella luz que cayó a tierra, y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
No le dijo, ¿por qué persigues a mis hijos? Le dijo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Wow. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice que esa luz tan resplandeciente que cayó sobre él, que lo dejó caer a tierra. Dice que cuando él quiso levantarse, estaba Pablo. ¿Alguien sabe qué le pasó? Estaba completamente ciego. Pablo completamente ciego. Dice que fue llevado a la ciudad de Damasco, siguió su camino, llegó, sus compañeros lo llevaron, ya no pudo ir él solo. Fue con ayuda de sus compañeros. Y aquí nos sigue relatando. Dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Aquellos escucharon, porque aquí lo dice, escucharon la voz, mas no vieron a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no pudo ver, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ayunó 3 días. Imagínense, sin ver, no comió y no bebió nada. ¿Qué podía hacer Pablo allí donde lo llevaron? Fue un tiempo. Imagínense la vida de Pablo después de todo lo que había hecho, el encuentro que había tenido, ahora estando solo. ¿Qué podía hacer Pablo? Recordar lo que había estado haciendo, quién lo había llamado. Un tiempo de reflexión y arrepentimiento. Tuvo ese lapso de 3 días y 3 noches para poder reflexionar y arrepentirse de lo que había hecho. 3 días fueron de profunda reflexión para Pablo. Y nos sigue relatando aquí, dice el versículo 9, el versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Se imagina, aquí estamos hablando, aplicando los dones de los cuales hemos estado hablando. Cómo el Señor da indicaciones, da dirección. Y cómo nosotros podemos activar esos dones, recibir dirección directamente de parte del Señor. Le dijo, levántate y ve a la calle que se llama la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Ya Pablo estaba orando. Y ya ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. El Señor le estaba hablando a Ananías, pero ya Pablo había recibido la visión. Mire qué hermosa, cómo la palabra del Señor nos hace comprender lo que el Señor hace. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dice a Ananías,
el Señor le dijo, ve, oiga, ve, porque instrumento escogido me es este. Por eso el Señor no se equivocó cuando dice en su palabra, desde el vientre de nuestra madre, Él escoge cuando Él tiene propósitos con la vida del ser humano, desde el vientre del ser humano. El Señor sabía la condición de Pablo, de dónde venía, las injusticias, el daño, lo que había hecho. Pero le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Oiga, ¿en presencia de quién? De los gentiles. ¿Y de dónde venimos nosotros? En presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré. Ahí empieza. Alguien podía decir, ya lo llamó, ahora lo va a capacitar y va a ser un gran hombre, va a llevar el mensaje por donde quiera que vaya, así como ha sido de famoso, lo va a seguir siendo. El Señor no trabaja así. Mire, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo, estos 3 días que le sirvieron de reflexión y arrepentimiento, fue, me imagino yo, una conexión directa con el Señor la que él tuvo. Y dice que cuando este hombre llegó, el Señor le devuelve la vista, así como se lo había mostrado a él y le había hablado a Ananías. Y allí lo dice. En el capítulo 9, en el versículo donde leía, en el versículo 17 dice, fue entonces Ananías, fue obediente a lo que el Señor le estaba mandando. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, le dijo hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. Y oiga, de una vez, y seas lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y seas lleno del Espíritu Santo. Qué hermoso es el Señor. Cuando Él trabaja, hermanos, trabaja bien y trabaja correctamente y pone las cosas como Él quiere. Le dio la vista. Pero no solo le dio la vista, sino que dice, lo llenó con su Santo Espíritu. Pero ahí empieza el camino de Pablo. Ahí empieza, y allí donde leíamos, en 2 de Corintios, cuando le dice, bástate mi gracia. ¿Cuántos han oído hablar del aguijón de Pablo? Mire, hay muchas versiones, muchas ideas, muchos comentarios de que cuál fue el aguijón de Pablo. Pero yo buscando en un diccionario, aguijón, dice que es una punta extrema de un palo, como algo así bien, como una aguja, ¿no? Punzante. Dice que es también un órgano punzante generalmente con veneno que tienen algunos animales como escorpiones, son los alacranes, ¿no? ¿A cuántos los picó un alacrán allá en sus países? Yo creo que a mí sí me picaron los alacranes. Da fiebre, hermano, da fiebre esas picadas, y hay unos rojos que dicen que son bien peligrosos. Dice aquí venenosos, escorpiones, insectos, hormigas negras, unas hormigas negras que si le pican le dejan la ponzoña ahí, que le dejan avispas, las abejas, eso punzante, que si le dejan, eso lo describe como un aguijón. Y muchos hermanos, muchos comentarios, muchos comentaristas, según las historias, dicen que
el aguijón de Pablo fueron las enfermedades que él pasó. Él después sufrió de ceguera, él no podía ver bien y decían que algunos describen que esa pudo ser su aguijón. Otros comentaristas dicen que él padecía de ataques epilépticos que le daban convulsiones y que él pues no lo describe, la palabra del Señor no lo dice. Pero dicen los comentaristas que él deseaba desempeñar la vida de cristiano y expandir el evangelio con toda libertad, pero este aguijón no lo dejaba. Pero ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué se le dio a Pablo ese aguijón? Porque Dios no quería que él se vanagloriara. Pablo le rogó, y allí dice, le rogó 3 veces para que se lo quitara. Y vamos a irnos allá a 2 Corintios donde leímos. 2 Corintios. Vamos a leer desde el versículo 1, el aguijón en la carne. Dice, ciertamente, el versículo 1, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones, a las revelaciones del Señor. Y mire desde el versículo 2, hermano, cómo empieza diciendo, él mismo está hablando y dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, está hablando de 14 años atrás. Dice Pablo, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, tampoco lo sé. Dios sí lo sabe. Fui arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre. Pareciera como que él está hablando de otra persona, ¿no? Pero está hablando de él mismo. Dice, fue arrebatado al tercer cielo y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, pero Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Hasta el versículo 4, ¿vamos bien? Versículo 5. Dice Pablo, de tal hombre me gloriaré. Quiero que entendamos esto, hermanos. De tal hombre me gloriaré. Está hablando del hombre que subió al tercer cielo y escuchó, dice, palabras inefables, frases inefables. Está hablando del hombre espiritual que moraba dentro de él. Porque dice luego, mire, de tal hombre yo me gloriaré, pero en el Señor, de las cosas espirituales, del hombre espiritual. Pero de mí mismo en nada me gloriaré. Está hablando de Pablo el humano. Pero de mí mismo, dice, en nada me gloriaré, sino que solo en mis debilidades, porque soy humano, soy hombre. Sin embargo, dice el versículo 6, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Dice que no lo hizo público esta confesión, porque no quería que otros pensaran mal o más mal de lo que ya se hablaba de él. Y versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones
no me exaltase desmedidamente. Oiga, aquí es donde quiero que vayamos, hermanos. Versículo 7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado ¿un qué? Me fue dado un aguijón en mi carne. Y dice allí, un mensajero ¿de quién? De Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Qué es abofetear? ¿Las hermanas saben? Un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee, que le recuerde constantemente que no tiene que enaltecerse sobremanera, dice. En ningún momento van a gloriarse de lo que el Señor había hecho. Versículo 8, respecto a lo cual dice, 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Y el Señor le dijo, cuando él se lo pedía, bástate mi gracia. ¿Qué quiere decir? No te lo voy a quitar. Así de sencillo. Cuando él oró, y no dice que oró, sino que rogó. Rogar es suplicar. Imagínense a Pablo suplicándole, te suplico, quítamelo. Quiero servirte con libertad. Quítame esto que me estorba. Llega el Señor y le dice, no te lo quitaré. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mire qué bonito, hermano. Mire qué hermoso. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice, Pablo rogó, insistió, y Dios le contesta, bástate mi gracia, queriéndole decir, no te lo quitaré, Pablo. Ese aguijón seguirá contigo. Porque quería mantenerlo conectado a él. Y esas son palabras, hermanos, que como hijos de Dios no queremos escuchar. Cuando estamos pasando la situación difícil, la dificultad, a veces, hermanos, el Señor obra para que su nombre sea engrandecido y hace la obra en lo que usted está pidiendo. Pero a veces no lo hace porque a veces, hermanos, el Señor nos conoce, si Él nos formó, nos conoce también y dice, si te lo doy, solo estás esperando que te lo dé y luego me vas a apartar, me vas a hacer a un lado. Y no quería que eso pasara con Pablo.